Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. En un futuro distante, la humanidad ha trascendido los confines de la Tierra, esparciendo su presencia a través de innumerables estrellas. Eldora, un planeta próspero con vastos recursos, se había convertido en un hogar para miles de colonos humanos. A pesar de su aparente tranquilidad, las tensiones políticas burbujeaban bajo la superficie, amenazando con estallar en cualquier momento. Un día, sin previo aviso, la paz se rompió estrepitosamente cuando una facción rebelde lanzó un ataque devastador sobre la colonia. Las bombas cayeron como lluvia de fuego sobre las ciudades y campos, sembrando destrucción y caos por doquier. Los edificios se derrumbaban como castillos de arena ante la furia del bombardeo, y las calles una vez llenas de vida ahora eran ríos de escombros y desesperación. Mientras las llamas consumían la colonia, algo antiguo y poderoso despertó en las profundidades de Eldora. Durante eones, los dragones, criaturas majestuosas y temidas, habían dormido en cavernas ocultas, olvidados por los colonos que desconocían las leyendas antiguas del planeta. El estruendo de las explosiones y el dolor de la tierra herida los llamó de vuelta a la vigilia. Los primeros en emerger fueron los jóvenes, confundidos y aterrados por el caos que los saludaba. Sus escamas, que brillaban con los colores del fuego y la tierra, reflejaban las llamas que consumían su mundo ancestral. Pero tras ellos vinieron los más antiguos, poderosos y sabios, cuyos ojos ardían con la luz de las estrellas y cuyas alas podían abrazar las nubes. Su rugido retumbó a través del cielo, un sonido tan antiguo como el mismo tiempo, declarando su ira y su dolor. Entre los humanos, el pánico se desató. Las naves de evacuación comenzaron a despegar, llevando a los colonos lejos del infierno que su hogar había llegado a ser. Pero no todos podían huir. Algunos quedaron atrapados, mirando con horror cómo las criaturas de leyenda ascendían con furia desde el corazón partido de su planeta. En este caos, una figura se destacó, Icel, una joven piloto cuya familia había desaparecido en el ataque. Con el corazón pesado por el miedo pero impulsada por una determinación férrea, Icel corrió hacia la única nave que sabía que podía manejar, una vieja carguera que había pertenecido a su padre. A su alrededor, el mundo parecía desmoronarse, pero su mente estaba fija en una sola cosa: encontrar a su familia, no importaba el peligro que los dragones representaran. Mientras Icel preparaba la nave para despegar, un estruendo aterrador sacudió el suelo una vez más. Al mirar hacia afuera, vio la silueta imponente de un dragón, cuyas escamas parecían talladas de obsidiana y cuyos ojos reflejaban el fuego de las estructuras ardientes. Era una visión de poder desatado, de una naturaleza indómita reclamando lo que una vez fue suyo. Con el corazón palpitando y las manos firmes en los controles, Icel se preparó para el vuelo más importante de su vida, sin saber que el destino pronto la uniría a la criatura que observaba con ojos de fuego. Mientras las llamas del conflicto consumían Eldora, Icel se elevó entre el humo y el caos a bordo de la vieja carguera. Su nave, aunque anticuada, era ágil y familiar bajo sus hábiles manos. Mientras volaba a través del cielo ennegrecido, su mente se centraba en una sola cosa: la búsqueda de su familia. El paisaje bajo ella era un tapiz de destrucción y desolación. Grandes columnas de humo se elevaban desde lo que una vez fueron florecientes asentamientos humanos, ahora reducidos a ruinas humeantes. A lo lejos, los dragones surcaban los cielos, sus cuerpos majestuosos delineados contra las llamas, sus rugidos resonando como truenos doloridos. Sin embargo, en medio de esta devastación, Icel avistó una figura inusual en el suelo, una que se movía con dificultad entre los escombros. Decidiendo investigar, Icel maniobró la nave hacia un aterrizaje forzoso cerca de la figura. Con el corazón palpitante, se adentró en el terreno asolado, guiada por su instinto y la tenue esperanza de encontrar a alguien de su familia. Pero en lugar de un humano, encontró a un dragón joven, cuyas alas parecían dañadas y cuya respiración era irregular y dolorosa. A pesar de la amenaza que representaban estas criaturas, la compasión de Icel la llevó a acercarse al ser sufriente. El dragón, sorprendido por la falta de miedo en la joven, permitió que ella examinara sus alas. Icel, utilizando sus conocimientos rudimentarios de primeros auxilios y la ingeniería aprendida de su padre, improvisó vendajes con los restos de su ropa y algunos materiales encontrados entre los escombros. Con el tiempo y la paciencia, el dragón joven, al que Icel empezó a llamar Sombra debido a sus escamas oscurecidas, mostró signos de recuperación. Sombra,
Aunque inicialmente desconfiado, comenzó a aceptar la presencia de Icel, y una amistad improbable floreció entre la piloto humana y la criatura draconiana. Mientras tanto, las noticias sobre los ataques rebeldes y la emergencia de los dragones habían alcanzado los oídos de los líderes de la colonia, quienes ahora debatían frenéticamente sobre cómo responder. Los rebeldes, por su parte, justificaban su violencia como una necesidad para liberar al planeta de lo que consideraban una gestión corrupta y tiránica de los recursos de Eldora. Icel, ajena a estas deliberaciones políticas, continuó su misión personal. Con Sombra recuperando su fuerza, ambos exploraron las ruinas, buscando cualquier signo de los seres queridos de Icel. A medida que avanzaban, descubrían más sobre la complicada relación entre los colonos y los dragones. En las ruinas de una antigua biblioteca, encontraron crónicas que hablaban de un tiempo en que humanos y dragones coexistían en paz, compartiendo el conocimiento y respetando los dominios del otro. Armada con esta nueva comprensión y con Sombra a su lado, Icel comenzó a ver un propósito más grande en su viaje. No solo buscaría a su familia, sino que también trataría de descubrir la verdad detrás del conflicto actual, esperando encontrar una manera de restaurar la paz entre humanos y dragones, basándose en los lazos olvidados de un pasado compartido. Juntos, Icel y Sombra se embarcaron en un viaje que prometía ser tanto de descubrimiento personal como de reconciliación entre especies. A medida que Icel y Sombra recorrían las vastas extensiones de Eldora, su alianza se fortalecía. La joven piloto, armada con su creciente conocimiento de los dragones, empezaba a entender la complejidad del conflicto que había desgarrado su mundo. Los documentos hallados en la antigua biblioteca revelaban un pasado en el que los humanos y los dragones no solo coexistían, sino que prosperaban juntos, una época en la que se compartían enseñanzas y territorios con respeto mutuo. El paisaje estaba marcado por signos de la reciente devastación, pero también por la belleza intrínseca de un mundo que se negaba a ser definido por el conflicto. Sombra, recuperando sus fuerzas, volaba ahora con Icel, mostrándole desde las alturas los secretos del planeta que solo los dragones conocían. En uno de estos vuelos, descubrieron una caverna oculta detrás de una cascada, un lugar sagrado para los dragones que contenía antiguos artefactos y murales que narraban la historia compartida de ambas especies. Inspirada por estos descubrimientos, Icel empezó a formular un plan. Si pudiera llevar esta verdad a los líderes de la colonia, quizás podría convencerlos de cesar el conflicto y buscar una reconciliación. Sombra, aunque escéptico por las heridas recientes infligidas por los humanos, accedió a ayudarla, movido por la honestidad y valentía de Icel. Con la determinación de mediar entre las dos partes, Icel y Sombra se dirigieron hacia la ciudad capital, donde los líderes coloniales estaban reunidos. A lo largo del camino, encontraron a otros dragones, algunos curiosos y otros claramente hostiles. Sombra, con su creciente influencia, actuó como un puente entre Icel y estos poderosos seres, narrando la historia de su inusual amistad. Llegando a la ciudad, la tensión era palpable. Las fuerzas coloniales estaban en alerta máxima, preparadas para otro posible ataque, tanto de los rebeldes como de los dragones. Icel, con la ayuda de Sombra, logró organizar una reunión con algunos de los líderes más influenciables y abiertos de la colonia. Presentó los artefactos y murales que había encontrado, hablando con pasión sobre el pasado compartido y la posibilidad de un futuro pacífico. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a escuchar. Un sector de la dirigencia, endurecido por las pérdidas y el miedo, rechazó la idea de negociar con lo que consideraban bestias salvajes. Argumentaban que la única forma de garantizar la seguridad de la colonia era a través de la fuerza y el dominio total sobre los dragones. Pero Icel no se dio por vencida. Con cada objeción, ella contrarrestaba con un argumento más fuerte, utilizando tanto la lógica como la emoción, mostrando las cicatrices de Sombra como prueba de los sufrimientos compartidos. Su discurso, poderoso y elocuente, empezó a cambiar corazones y mentes, sembrando la semilla de la duda en aquellos que habían visto solo en blanco y negro. Finalmente, un grupo de líderes accedió a un cese temporal de hostilidades. Acordaron enviar una delegación para explorar la caverna de los dragones y ver por sí mismos los testimonios de la coexistencia pasada. Icel y Sombra, ahora acompañados por algunos representantes humanos y dragones, se prepararon para lo que esperaban fuera el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Eldora. Con cada paso hacia la caverna, la esperanza de Icel crecía.
no solo por encontrar a su familia entre los posibles prisioneros de los rebeldes o refugiados en áreas seguras, sino también por la posibilidad de curar las heridas de un mundo dividido, mostrando que la unidad entre especies no era solo posible, sino esencial para la supervivencia de todos. La expedición hacia la caverna sagrada de los dragones se convirtió en una travesía de revelaciones y desafíos para todos los involucrados. Mientras Icel y Sombra guiaban al grupo mixto de líderes humanos y dragones, el camino les ofrecía un tiempo invaluable para intercambiar perspectivas y mitigar malentendidos largamente arraigados. La caverna estaba escondida en una región poco explorada de Eldora, donde las cascadas formaban un velo que ocultaba la entrada. Los murales dentro de la caverna, iluminados por la luz natural que se filtraba a través de fisuras en la roca, contaban historias de tiempos antiguos, cuando los humanos y los dragones trabajaban juntos para mantener el equilibrio del ecosistema del planeta y prosperaban en mutua cooperación. A medida que exploraban las profundidades de la caverna, los representantes humanos quedaron asombrados por las antiguas inscripciones y artefactos que encontraban. Un mural en particular mostraba a humanos y dragones construyendo algo juntos, una estructura masiva que, según las inscripciones, era un templo dedicado a la armonía entre las especies. Este descubrimiento fue un golpe emocional para muchos, que empezaron a comprender la profundidad de la conexión que una vez existió. Icel, utilizando los hallazgos como puntos de enseñanza, explicaba cómo estos artefactos indicaban que los dragones no solo eran criaturas de poder y terror, sino también de sabiduría y paz. Sombra, por su parte, compartía historias transmitidas entre generaciones de dragones, historias que hablaban de tiempos de paz y prosperidad compartida, corroboradas ahora por las evidencias arqueológicas. El momento culminante de la visita ocurrió cuando encontraron una antigua cámara dentro de la caverna que contenía un artefacto perdido, conocido en las leyendas dragónicas como el Cristal de la Coexistencia. Según la leyenda, este cristal era una reliquia capaz de equilibrar las energías naturales del planeta, asegurando la paz y la prosperidad. Sin embargo, había sido perdido durante un gran conflicto hace milenios. La presencia de este cristal reforzó la resolución de la delegación. Los líderes humanos, profundamente conmovidos por las pruebas de una antigua amistad y cooperación, comenzaron a discutir seriamente la posibilidad de restaurar esa alianza. Icel, viendo una oportunidad, propuso un nuevo pacto que incluiría no solo la cesación de hostilidades, sino también esfuerzos conjuntos para la restauración de los hábitats destruidos y un compromiso de respeto mutuo y protección de los recursos naturales. La propuesta de Icel, aunque inicialmente recibida con cierta reticencia, ganó terreno a medida que las conversaciones continuaban. Los dragones, liderados por Sombra, expresaron su disposición a participar en este nuevo comienzo, siempre y cuando se respetaran sus tierras y derechos. Las negociaciones fueron largas y tensas, pero finalmente un acuerdo preliminar fue alcanzado. Mientras se preparaban para regresar a la colonia y anunciar los resultados de su viaje, Icel se sintió esperanzada. Sin embargo, sabía que aún quedaban desafíos por delante. Convencer a toda la población de la colonia y a todos los dragones, especialmente aquellos que habían sufrido más directamente por los conflictos, requeriría tiempo, paciencia y una demostración continua de buena fe. Con la antigua sabiduría del Cristal de la Coexistencia como su guía, Icel y Sombra se embarcaron en la siguiente etapa de su misión, llevar su mensaje de unidad y cooperación a cada rincón de Eldora, reconstruyendo no solo las estructuras físicas destruidas, sino también las relaciones fracturadas entre dos especies destinadas a compartir un hogar. Con el acuerdo preliminar en mano, Icel y Sombra regresaron a la colonia, decididos a transformar el frágil entendimiento alcanzado en la caverna en una paz duradera. Sin embargo, los desafíos eran enormes. La colonia estaba dividida entre aquellos que abogaban por una solución militar definitiva contra los rebeldes y los dragones, y aquellos que, influenciados por las recientes revelaciones, apoyaban un enfoque de reconciliación. El primer paso fue una serie de reuniones públicas en las que Icel, junto con representantes tanto de los dragones como de los líderes humanos que habían visitado la caverna, presentaron los descubrimientos y el acuerdo preliminar. Utilizaron imágenes holográficas de los murales y artefactos para ilustrar sus puntos y compartieron testimonios personales sobre las interacciones entre humanos y dragones que habían observado. Aunque estas presentaciones fueron bien recibidas por muchos, hubo una resistencia considerable. Los ataques de los rebeldes habían dejado cicatrices profundas y el miedo a los dragones era difícil de superar. Sin embargo, Icel no se desanimó.
Organizó talleres y encuentros más pequeños donde los ciudadanos podían interactuar directamente con algunos dragones, incluido Sombra, que demostraron su inteligencia y paciencia, ayudando a desmontar prejuicios arraigados. Mientras tanto, los rebeldes, viendo que su influencia podía disminuir si la paz se materializaba, planearon un último asalto para tomar el control completo del planeta. Conscientes de este plan gracias a la información proporcionada por un grupo de rebeldes desertores que se habían convencido de la causa de Icel, las fuerzas de defensa de la colonia, reforzadas por los dragones, se prepararon para el enfrentamiento. El asalto comenzó al amanecer, con una oleada de ataques coordinados en varios puntos críticos de la colonia. Los rebeldes, equipados con tecnología avanzada y una determinación feroz, fueron un formidable adversario. Sin embargo, la colaboración entre los humanos y los dragones, ahora coordinados y preparados, comenzó a mostrar su eficacia. Sombra y otros dragones mayores usaron su conocimiento del terreno y sus capacidades naturales para desbaratar las estrategias de los rebeldes, mientras que las fuerzas de defensa humana utilizaban tácticas adaptadas para maximizar la protección que los dragones proporcionaban. La batalla fue intensa y por momentos parecía inclinarse en favor de los rebeldes, pero la valentía y la innovación de las fuerzas combinadas de humanos y dragones finalmente prevalecieron. Los rebeldes fueron capturados o se rindieron, y sus líderes fueron llevados a juicio. Icel, que había participado activamente en la defensa, se convirtió en un símbolo de la lucha por la paz y la cooperación. Tras el asedio, la necesidad de reconstruir lo destruido se hizo evidente, pero ahora había un sentido renovado de propósito y unidad. Las celebraciones que siguieron no solo marcaron la victoria sobre los rebeldes, sino también el nacimiento de una nueva era para Eldora. Icel y Sombra, en el centro de estas celebraciones, hablaron sobre el futuro, enfatizando la importancia de la construcción de una sociedad que valorara y respetara tanto la humanidad como la soberanía de los dragones. Este nuevo espíritu de colaboración se extendió más allá de los actos ceremoniales. Proyectos conjuntos entre humanos y dragones, desde la reconstrucción de infraestructuras hasta la revitalización de los ecosistemas dañados, comenzaron a tomar forma. La paz parecía estar al alcance, pero todos sabían que el camino hacia una coexistencia duradera requeriría vigilancia constante y un compromiso continuo para resolver los desafíos que surgieran. Tras la victoria y el establecimiento de la paz, Eldora comenzó a experimentar un renacimiento. Icel, ahora vista como una líder y mediadora entre humanos y dragones, trabajó incansablemente para asegurar que el acuerdo de paz se tradujera en acciones concretas. La reconstrucción de la colonia avanzaba, con proyectos que no solo restauraban lo destruido, sino que también incorporaban tecnologías y métodos diseñados para convivir armoniosamente con la naturaleza y los dragones. La colaboración entre especies llevó a innovaciones inesperadas. Los dragones, con su profundo entendimiento de los ciclos naturales del planeta, ayudaron a diseñar sistemas agrícolas que maximizaban la eficiencia sin dañar el ecosistema. Los humanos, por su parte, compartieron tecnologías que facilitaban el trabajo en las vastas y a veces hostiles geografías de Eldora, permitiendo un acceso más fácil a recursos sin perturbar los hábitats de los dragones. En este ambiente de cooperación, Icel y Sombra continuaron explorando el planeta, descubriendo más sobre la rica historia y cultura de ambos pueblos. En uno de estos viajes, descubrieron un valle oculto con inscripciones antiguas que detallaban ceremonias de unión entre humanos y dragones, sugiriendo una interdependencia aún más profunda en el pasado. Mientras tanto, la vida personal de Icel también florecía. Reunida con su familia, que había sobrevivido el conflicto escondida en un enclave remoto, Icel encontró el amor en Alonso, un joven ingeniero que había sido fundamental en el diseño de las nuevas infraestructuras. Juntos, simbolizaban la esperanza y el futuro de Eldora, una unión de pasados entrelazados y futuros compartidos. Sin embargo, el destino a menudo guarda un último giro. Durante la celebración del aniversario de la paz, mientras Icel y Sombra volaban juntos sobre la multitud reunida, una tormenta inesperada se desató. Los dragones, acostumbrados a los caprichos de su mundo, normalmente habrían encontrado refugio fácilmente, pero Sombra, impulsado por su vínculo con Icel y su deseo de protegerla, se arriesgó demasiado. Un rayo, una furia de la naturaleza que nadie podría haber previsto, golpeó a Sombra durante el vuelo. Icel, atónita y desesperada, logró aterrizar con la ayuda de su amado Alonso y otros dragones que acudieron en su ayuda. Sombra, gravemente herido, yacía en el suelo, su respiración agitada. En sus últimos momentos, Sombra miró a Icel,
sus ojos transmitiendo un profundo agradecimiento y un adiós silencioso. Icel, con lágrimas en los ojos, le agradeció por todo lo que había hecho por ella y por Eldora. Con la comunidad reunida en torno, Sombra cerró los ojos por última vez, dejando un legado de unidad y sacrificio. La muerte de Sombra fue un momento de profunda tristeza, pero también de renovada determinación. Eldora celebró la vida y el sacrificio de Sombra con un nuevo monumento en el corazón de la colonia, un recordatorio constante del precio de la paz y la importancia de la coexistencia. Icel, fortalecida por el amor y el sacrificio de Sombra, continuó su trabajo con más determinación que nunca. Junto a Alonso y liderando una comunidad que ahora comprendía verdaderamente el valor de cada vida, tanto humana como dragona, se comprometió a llevar adelante la visión de un Eldora unido, donde las tragedias del pasado servirían como cimientos para un futuro lleno de esperanza y armonía.